La mayoría de la gente no sabe por qué se enferma, porque cuando va al médico siempre busca causas externas, el aire acondicionado, el clima, pero no causas internas, incluso decir que son hereditarias. Entonces, ¿por qué se enfermó la primera persona? Es decir, si fue pasando generación en generación, bueno, ¿qué pasó con la primera persona que se enfermó? ¿Por qué se enfermó? ¿Y por qué tiene que ser que sí o sí lo tengamos en los genes? O sea, una enfermedad. ¿Por qué si el universo es abundante, si hay una inteligencia superior, si tenemos tanta potencialidad los seres humanos, nos enfermamos simplemente porque sí, porque pasa de generación en generación? A mí esto no me hacía sentido, por eso estudié todo lo que estudié. La enfermedad es una respuesta biológica. ¿Qué quiere decir biológica? Que es del cuerpo, obviamente. En el cuerpo te enfermas. Pero, ¿por qué el cuerpo responde? ¿A qué responde? A la mente. La mente piensa algo porque entra en conflicto. Para entrar en conflicto tenés que pensar, porque si pasa algo y vos no pensás nada sobre eso, me quedé sin plata. Listo, no pasa nada, no hay conflicto. Ahora, me quedé sin plata, me voy a morir de hambre, ahí sí hay conflicto. Cuando resolvés el conflicto, entras en fase de solución. Entonces pasás de fase activa, cuando el conflicto estaba activo, a fase pasiva. Y en la fase de solución cambia la respuesta biológica. Entonces, por ejemplo, si en fase activa se ulceró la piel porque entraste en conflicto de contacto y querías inconscientemente acercarte más a esa persona, entonces el cuerpo lo que hizo es ulcerar. En la fase pasiva, ¿qué pasa? Te inflamas. Y esa inflamación hace que te duela, te pase todo lo que es como enfermedad. Por eso la fase pasiva de las enfermedades, la mayoría, es cuando presentan síntomas. Ahora, hay algunas que sí en fase activa presentan síntomas. Y vos te enfermas y pensás que la enfermedad es tu peor enemiga porque obviamente te sentís mal. Tenés fiebre, tenés vómito, te duele algo, estás inflamado, inflamada, te sentís súper mal, pensás encima que te va a pasar algo malo. Pero en realidad, la enfermedad es una respuesta a lo que creaste vos. La enfermedad lo que quiere es, entre comillas, no lo que quiere, es ayudarte. ¿Por qué? Porque si vos estás pensando que te vas a morir de hambre, bueno, te agrandamos el hígado para que puedas procesar más alimentos. Es una respuesta biológica que tiene que ver con nuestro instinto animal. Ustedes tengan en cuenta que nuestro cerebro reptiliano es viejísimo. O sea, somos muy primitivos en base. Después tenemos toda la parte más trascendental, la parte más que venimos de un montón de lugares diferentes del universo, nuestra parte de Dios, toda nuestra parte divina. Pero somos humanos y tenemos un instinto animal. Entonces, en la selva, si un león no puede cazar, se muere de hambre. Y el cuerpo algo saca, algo inventa, como para que pueda sobrevivir. Y en ese momento sirve, porque por ahí el león no pudo cazar por 2 días y la solución que envió el cuerpo le sirvió para ese momento. No sirve para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 5 años. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Entramos en conflicto, pero lo resolvemos muy tarde. No resolvemos el conflicto enseguida. Entonces el mecanismo del cuerpo ya no sirve, porque ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, los tumores, las enfermedades, porque hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Hay cánceres que son tumorales. Bueno, cuando se genera un tumor, a nosotros nos entra muchísimo miedo porque asociamos que ese tumor puede ser maligno, bueno, todo lo que ya se dice de la medicina tradicional. Pero lo que no sabemos es por qué ese tumor tuvo lugar. Entonces, no podemos ni frenar el crecimiento, ni podemos evitarnos otra cosa. Muchas veces simplemente es operar y ya está. Resolví el conflicto, opero y a otra cosa. Pero como no tenemos nada de idea de esto, terminamos con tanto miedo que nos sale otro tumor, nos sale otra enfermedad, ese tumor crece, etc. Entonces es importantísimo tener herramientas, porque la medicina tradicional es muy útil para muchas cosas. O sea, es muy útil para lo que son operaciones quirúrgicas, para lo que es identificar la enfermedad. O sea, vos con la medicina tradicional podés saber un montón de las enfermedades, conocer un montón de cosas técnicas, que para biodescodificación sirve un montón, porque yo, si vos venís a una sesión, te voy a decir que me digas exactamente tu diagnóstico y tuve que estudiar sobre medicina tradicional, pero no da respuesta para la solución real. O sea, la solución real es saber qué conflicto es y evitar volver a caer en conflicto. Hay ciertas enfermedades que son de entrar y salir constantemente, por ejemplo las llagas. Es como que entras en conflicto y salís. Pasa 1 semana y entras de vuelta, otra llaga, por ejemplo, ¿no? Si vos sabes el conflicto que hay detrás de esto, te evitas estar constantemente teniendo astas o llagas. Entonces, este tipo de cosas es fundamental conocerlas. Pero es lo que le falta a la medicina tradicional. Por eso, si trabajaría con la nueva medicina germánica, sería ¡boom!
otra cosa, o sea, la gente tendría muchísima más salud y conciencia, pero depende muchísimo de uno, porque si vos no estás en el nivel de conciencia de aceptar esta información, no la vas a creer y te vas a quedar con la de medicina tradicional. ¿Por qué? Porque primero que no vas a querer aceptar que vos sos responsable de tus enfermedades. Es preferible culpar al aire acondicionado o culpar a la vida o a los ancestros y no decir, no, pará, ¿qué estoy pensando? Entré en conflicto, ¿cómo resuelvo mis conflictos? ¿Qué hago? A muchos les cuesta mucho eso. Y tienen creencias limitantes. Entonces, no es tan fácil como traerte esta información. Vos tenés que estar listo, lista para recibirla. Si vos estás listo o lista para recibir esta información, te va a servir, te va a venir súper bien y vas a querer saber más, vas a querer investigar más, vas a querer hacer terapia, vas a querer buscar libros, vas a querer buscar videos, vas a querer seguir gente, vas a querer hacer cosas relacionadas con todo esto. Pero solo va a ser si es tu momento. Así que espero que este video te haya resonado y que te sirva muchísimo para tener más salud.